Bueno, vamos arrancando. Hago una mini intro y Emi toma la palabra. Primero que nada, buen día a todos los que se conectaron. Gracias por venir. Bienvenidos al Data Week de Exacta, tercera edición. Mi nombre es Jonas Valeta, soy gerente de proyecto. Estoy en Exacta hace un poco más de 5 años. Les cuento que Exacta es una empresa argentina de más de 22 años de experiencia en la industria del software. Trabajamos para grandes clientes en proyectos en donde se requieren capacidades tecnológicas de punta y hemos sido premiados gracias a la excelencia de nuestro servicio. Tenemos colaboradores en Argentina, en Uruguay, Perú, Uruguay y varios países más de América Latina. Exacta está reconocida con varios premios como una de las mejores empresas para trabajar, según la encuesta Great Place to Work, y contamos con una gran trayectoria en todas las áreas de desarrollo de software. Así que los invito que si a alguien de la audiencia le interesa trabajar y formarse en alguno de los temas que van a ver en estas charlas, se contacten por mail a recruiting@exacta.com. También pueden entrar al sitio careers.exacta.com, donde van a poder dejar su contacto. Así que bueno, entrando un poco en el tema de hoy, les cuento rápidamente para los que son nuevos. En esta edición del Data Week cambiamos un poco la estructura que veníamos usando en años anteriores. En las charlas previas y posteriores van a notar que hay un hilo conductor que está relacionado con las operaciones inmobiliarias. Es el tema que nos convoca toda la semana. Y en la charla de cada uno de estos días vamos a ir desarrollando cada una de las fases relacionadas con datos para comentarles un posible abordaje con las herramientas que decidimos utilizar en estas charlas. En la charla de ayer repasamos la que es la ingesta y el procesamiento del dato, y en la de hoy nos vamos a focalizar un poco más en la transformación del dato. La idea de todo este proceso es poder mostrar el trabajo pasando por todas las fases, lo cual debería poder llevarnos a un nivel de producto de negocio con la posibilidad de tomar decisiones informadas, o sea, decidir usando información real. Para quienes no conozcan este formato de Zoom Webinar, hay una sección de preguntas y respuestas, identificadas como Q&A, así que si alguien tiene alguna pregunta y la quiere ir dejando, al final vamos a responderlas. Así que bueno, esta breve intro es para darle lugar a Amy Provenzano, que va a llevar la charla de hoy. ¿Cómo estás, Amy? Eh, Bien, Jonah, perfecto, muchas gracias. La verdad, súper contento. Te voy a robar la pantalla, así empiezo a Vamos. transmitir. Este, sí, bien, perfecto. Ahí estoy transmitiendo. Excelente. Bueno, antes que nada me presento, ya me presentó, pero mi nombre es Emiliano Provenzano. Yo hace ya casi 4 años que trabajo en Exacta y más de 15 trabajando en el área de datos. Actualmente me desempeño como arquitecto de datos en uno de los tantos equipos de Exacta. Y bueno, se me convocó para poder charlar un poco sobre cómo aprovechar SQL Server en la transformación de datos. Vamos a hacer un pequeño repaso de los datos que se nos dieron para poder transformar. También vamos a hablar de por qué SQL Server, por qué sí, por qué no, y tratar de darle un poco una lavada de cara, porque SQL Server es una herramienta que ya tiene varios años, es bastante sólida, está presente en muchas de las empresas hoy en día, es una de las bases de datos más reconocidas, y usualmente surge como herramienta y puede hacer muchas cosas más de lo que uno realmente piensa, porque no es solo una base de datos relacional. Es una base de datos relacional, pero hace muchísimas cosas, ¿sí? Este, vamos a- Bien, vamos a hacer un poco un previously on the Data Week, que ya Jonas contó un poco lo que se estuvieron haciendo, pero voy a simplemente tratar de dar un pequeño paneo de los datos de los que se me proveyó para poder trabajar con SQL Server. ¿Sí? Tengo varias tablas crudas, ahora las vamos a repasar rápidamente, pero con datos extraídos de distintas fuentes. ¿Sí? Para mí la fuente va a ser una base de datos en SQL Server, así que yo solo me voy a limitar
a trabajar desde ahí. Pero bueno, tenemos propiedades en alquiler y venta de Capital Federal, respondiendo al hilo conductor que mencionaba Jonas antes. Los radios censales de Capital Federal, ya vamos a entrar un poco más en detalle en eso, pero para que sepan, un radio censal es una unidad geográfica que abarca más o menos 300 viviendas, ¿sí? A veces en zonas rurales son menos, pero en zonas como la Capital Federal, que es lo que nos abarca en este momento, son más o menos ese valor. ¿Sí? Y los datos están bastante actuales porque, no sé si recuerdan, hubo un censo hace poco, así que la última vez. Bien, después el historial del valor del dólar en relación al peso argentino, ese es un poco triste, va del 2015 al 2022, así que nada, el trend va subiendo ahí, la línea. Y después los delitos por zona, ¿sí? O sea, tenemos cada delito que se cometió en un rango de tiempo en distintos barrios de bueno, la capital federal, ¿sí? Eso va a ser importante porque, bueno, de alguna manera todo esto lo vamos a tener que juntar y transformar en algo que los equipos de las próximas fechas de la Data Week puedan trabajar. ¿Sí? Ellos necesitan hacer su parte de analítica, necesitan hacer su parte de análisis, y yo lo que tengo que hacer es proveerle datos entendibles. ¿Sí? Así que bueno, un poquito, el objetivo es un poco lo que les comentaba antes, nosotros tenemos que realizar cálculos y transformaciones necesarias, ¿no? Justamente para el equipo de analítica pueda trabajar con esos valores fáciles de interpretar. Para realizar esto, y acá voy a tratar de no ahondar mucho, pero voy a tratar de explicarlo porque es importante, vamos a tratar de llevar esas tablas que mencionaba, que ahora las vamos a ver, vamos a tratar de llevarla a un esquema dimensional de estrella. ¿Sí? Esto es un data warehouse, ese tipo de esquemas se caracteriza por tener una tabla de hechos y por tener tablas de dimensiones. ¿Sí? La tabla de hechos, simplemente para poner un ejemplo, bueno, voy a usar el ejemplo que vamos a crear, en la tabla de hechos van a estar todas los alquileres o ventas de transacciones, y las dimensiones van a ser las características de esas transacciones. Por ejemplo, podemos hablar en las dimensiones van a estar todos los barrios, o van a estar los tipos de transacción que se va a hacer, ya sea un alquiler o una venta, entre otras las monedas, ¿sí? Porque trabajamos con dólares o con pesos, así que esos son más o menos el tipo de estructura al que vamos a tratar de llegar. Si no voy a ahondar mucho más en esto, porque la intención es mostrar tal vez algunas transformaciones y algunos problemas con los que nos fuimos encontrando a medida que íbamos trabajando con los datos, y de qué manera SQL Server los podía solucionar. ¿Sí? Acá hago un pequeño paréntesis y quiero contar que en un primer momento se hablaron se hablaron de otras herramientas, se hablaron de otras opciones, se habló hasta de llevar los datos a la nube, eh, pero, pero a mí personalmente me gustó este approach de darle una lavada de cara a SQL Server. Como les decía antes, yo hace ya casi 15 años que estoy trabajando con datos, y la verdad que siempre por X o por B terminaba con SQL Server y terminamos haciendo algo, y mi intención acá un poco es que vean que puede resolver muchos problemas. No es ni mejor ni peor que otras opciones, pero quizás en algún momento quizás la solución esté más al alcance de la mano que adquirir una nueva herramienta, o que tratar de investigar alguna otra solución. También durante esta charla voy a estar switcheando entre la PPT y SQL Server, porque mi intención es que no me escuchen hablar todo el tiempo, bueno, me van a escuchar hablar todo el tiempo, pero que también se vea lo que estoy haciendo, y se vea un poco las tablas, ¿sí? Así que me van a ver haciendo alt tabs, ¿sí? Así que bueno, nada. Para los que no lo conocen, voy a imaginar que casi todos, esto es SQL, ¿sí? Yo cuento con algunas bases de datos y algunas tablas que los chicos de ingesta me dieron. Así que les voy a mostrar simplemente algunas rápidamente. Esta tabla, por ejemplo, y no se asusten, pero es medio un lío,
Esta tabla, por ejemplo, solo estoy tomando el primer índice, nada más para que lo vean, es donde están todos los datos de las ventas y de la localización. Ahora uno dirá, acá yo no veo nada, pero es porque están ocultas dentro de un JSON, dentro de una de las columnas de la tabla. Y ahí nos encontramos ya con el primer problema, que es analizar el JSON. ¿Sí? Voy a hacer un asterisco ahí simplemente para mostrarles el resto, pero ahora vamos a volver a JSON. ¿Sí? Después tenemos la de la cotización del dólar, como ya le dije, no la miren mucho tiempo, pero bueno, desde el 2015 el dólar estaba a 13, sí, no sé cuánto está hoy, pero no lo miremos mucho, pero fíjense que tenemos un dólar compra, un dólar venta, y la fecha para cada uno. ¿Sí? Y bueno, y luego la de los delitos que les contaba también, dónde pasó el delito, qué tipo de delito fue, la franja horaria, robo con violencia, en caballito, la latitud y la longitud, que ya vamos a hablar de la latitud y la longitud, ¿sí? Que es la manera de ubicar el punto donde pasó el delito, ¿sí? Y la fecha en la que fue. Esto es importante porque uno de las necesidades que tiene la gente de analítica era analizar justamente eh, analizar qué tan qué tan inseguro es la zona donde alguien va a comprar o a alquilar su departamento. Es algo importante, o qué tipos de delitos se cometen. ¿Sí? Y obviamente toda esta información es información pública, ¿sí? Entonces, nada, es algo que con datos disponibles se puede ir haciendo. Entonces yo voy a tratar de todo esto de ordenarlo un poquito y proveérselos eh, de una manera más prolija. Pero bueno, voy a volver un poco a los datos de las viviendas, porque no vimos ninguno. Esto supuestamente, este registro corresponde a una vivienda y acá tenemos en este registro tenemos dónde está localizada la vivienda y acá los detalles. Para que lo vean rápidamente, voy a copiar ese registro y van a ver que es todo un choclo largo, así que para mostrárselos más fácil me voy a apoyar, ¿sí? Me voy a apoyar acá en un JSON formatter, que es simplemente para que vean los valores de JSON un poco más claros. Entonces, los valores que tenemos son estos. Latitud y longitud, otra vez un punto, ¿sí? Sobre el plano, y luego tenemos país, dónde está, o sea, la provincia, el barrio, y bueno, alguna división que pueda llegar a ver adentro del barrio. En Lugano no pasaba esas divisiones, pero acá en Palermo sí. Así que bueno, voy a estar usando también mucho esta aplicación. Así que bueno, vuelvo un poco a la PPT simplemente para mostrarles el JSON, para hablar un poquito más sobre JSON, que sí, que no es un tipo con una máscara y un machete, es JavaScript Object Notation, sí, es un formato de texto sencillo. Se usa mucho para el intercambio de datos, muchísimo, sobre todo entre aplicaciones web, entre bases de datos no relacionales o bases de datos semi-relacionales. Y bueno, y acá nos encontramos con SQL, una base netamente relacional, nos encontramos con estos valores. Y bueno, SQL lo resuelve, estos problemas los resuelve, te puede presentar estos datos de una manera más amigable. ¿Sí? Y lo bueno también es que lo hace de una manera bastante eficiente. Así que permítanme moverme un poquito hacia abajo. Vamos allá a correr todas estas tablas que no necesitamos. Sí, un segundito. Bien. Fíjense que estoy usando una función que es JSON-value, ¿sí? Y que lo único que estoy haciendo es llamando a la columna y estoy extrayendo lo que necesito. La latitud, la longitud y las distintas características. Obviamente sigue para el index 1. Entonces, pasamos de esa estructura un tanto desprolija para SQL Server, yo sé que para otras bases de datos funciona mucho mejor, a algo mucho más prolijo. ¿Sí? Fíjense que ya lo tengo dividido por columnas y esto obviamente lo aplicamos para toda la tabla de ingesta que nos proveyeron. Entonces yo tengo una base de datos, una tabla que se llama geografía, donde tenemos las locaciones
de todas y cada una de las transacciones, llamémoslo, porque son alquileres o ventas de propiedad. Y eso lo vamos a joinear con esta ID que está acá. Para los que no saben lo que es joinear, porque estoy hablando muy alegremente y quizás hay gente que no está muy familiarizada, pero joinear es cuando uno une dos tablas por una clave única en ambas. Y eso permite obtener la información de las dos tablas para lo que se relata. Bien. Ahora, quisiera ahondar un poco más en los valores de JSON, porque alguno me podrá decir, y con razón, que la verdad que la tabla tiene un JSON muy sencillo y se pueden anidar JSON. ¿Sí? Si podés tener valores anidados, podés tener un diccionario de datos adentro, podés tener muchas cosas adentro. Así que preparé un pequeño ejemplo que va a servir para ver cómo se puede trabajar mejor con un JSON un poco más complicado. ¿Sí? Me tomé a mí como ejemplo. ¿Sí? La intención es cargar el JSON en una variable, acá lo pueden ver. Van a notar que el JSON está anidado. Están los datos del empleado acá abajo, nombre, dirección, barrio, nombre. Dentro de dirección están las descripciones de la dirección y los hobbies están como un diccionario. ¿Sí? Son tres cosas que me gustan hacer, así que nada, van a ver cómo usando JSON Value los puedo obtener o usando JSON Query, que es la opción para traer diccionarios de datos. ¿Sí? Primero voy a correr esto para que vean la solución, poco, espero que se llegue a ver, pero tengo el listado de hobbies y tengo acá obtenido el último hobby de la lista, que es ver a San Lorenzo, porque me gusta hacerme mala sangre, pero se puede obtener dentro de un listado, se puede obtener el valor que necesitamos. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá dice 2, pero eso es porque se considera el primer valor como 0. ¿Sí? Si yo lo cambio, es un poco, es un poco directo, o sea, simplemente cambio acá a jugar a restricción. ¿Sí? Acá algo a tener en cuenta y que lo dejé anotado es una limitación con la cantidad de caracteres. ¿Sí? JSON pueden llegar a ser muy grandes, a veces hay que encontrar alguna vuelta para poder entrar en esta limitación de caracteres. Otro detalle que quiero comentarles es que JSON Query es estrictamente necesario para diccionarios. Si uno usa JSON Value, esto no funciona. En realidad funciona, pero devuelve un nulo. ¿Sí? O sea, como si no existiera. Así que vamos a volver a JSON Query. Y bueno, fíjense cómo uno va trabajando dentro de todo lo que es el diccionario, ¿no? Uno va a empleado, dentro del empleado necesito la dirección y dentro de la dirección necesito el país. Hay otro detalle más con los JSON que quiero comentar, que es que estar semiestructurado, a veces hay valores que no siempre los JSON vienen con el mismo formato, ¿sí? Así que eso se puede manejar con estas dos cláusulas que tengo acá, que son lax y strict, y eso quiere decir, por default, siempre es lax, lo cual significa que si el valor no está, no lo voy a mostrar. Entonces prestemos atención a país. Yo lo que voy a hacer es removerlo, sacarlo, y voy a volver a correr la query. Entonces lo único que va a pasar acá es que país está nulo. Acá no pasó nada, siga, y no hay ningún problema. Ahora, si ese valor para mí es necesario y hay una condición en el JSON que diga, este valor yo lo necesito porque el proceso no sigue, uno puede, valga la redundancia, ponerse estricto, ¿sí? Y agregar la condición en el JSON. Entonces, ahora, ya que no existe Argentina, esto debería devolver un error. ¿Sí? Entonces la propiedad no puede ser encontrada. Y está clarísimo, y está bien que así sea. Eso es porque nosotros lo decidimos. Con esto quiero mostrar que SQL tiene muchas opciones para manejarse con JSON, ¿sí? Y puede llegar a ser una solución. Acá me voy a alejar un poco del proyecto de la DataWeek simplemente para completar la información sobre JSON.
SQL no solo lee JSON, sino que lo genera, ¿sí? Y es algo que estamos haciendo mucho en el proyecto en el que me encuentro actualmente. ¿Sí? JSON es un excelente tipo de archivo para compartir datos y nosotros necesitamos migrar a la nube. Estábamos migrando a la nube en un cliente. Entonces, varias de las informaciones de la información que encontramos en JSON, que encontramos en JSON, perdón, que encontramos en SQL, la necesitamos mover a la nube y encontramos en JSON una opción súper válida. Que déjenme mostrarles otro ejemplo más. Vamos a buscar este que está acá. Bien, si recuerdan, esta query es la primera que vimos, y vimos cómo pasamos de un JSON a una tabla, a valores mostrados en una tabla que SQL puede leer tranquilamente, pero ahora estoy agregándole esta cláusula al final de la query. ¿Sí? Esto puede ser o no ser necesario, yo lo dejo porque para mí es importante, para incluir los valores nulos. Y fíjense cómo hacemos ahora hacemos el camino inverso. O sea, pasamos de JSON a una tabla y pasamos de la misma tabla a JSON de vuelta. ¿Sí? Entonces uno puede correr esto, perdón, no puede correr esto, y acá nos devuelve, esto es un JSON. Acá. Y vamos a echar mano nuevamente al recurso de del JSON formatter. Acá está el JSON que habíamos generado antes, y ahora vamos a generar el nuevo. Perdón, mala mía, copié de mal. Bien, ahora sí. Y esto lo procesamos, y es exactamente el mismo JSON, la única diferencia es que agrego unos corchetes al final, pero si ustedes se fijan, voy a scrollear más abajo, y es el mismo JSON, y es la misma información. Obviamente yo no estoy obteniendo L5 y L6, por eso no figuran acá, y yo les puse un nombre más significativo para las columnas, para que sea más claro. Entonces, esto es otra herramienta más que te deja SQL hacer, te permite no solo leer JSON, sino que generarlos. Y otra vez volvemos con la misma discusión de, pero esto es un JSON muy sencillo. Bueno, SQL también te permite anidar. ¿Sí? Quiero mostrarles otro ejemplo más de cómo anidar un JSON. ¿Sí? A ver. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Voy a tratar de explicarlo rápidamente. Fíjense que tenemos la tabla de geografía, que ya la vimos, donde está latitud, longitud y todas esas cosas. Y a su vez tenemos vamos a seleccionar simplemente el top 10 para que no sea tampoco tan grande el JSON. Pero a su vez también estamos joineando, ok, acá otra vez usamos esa palabra, ¿no? Para traer informaciones de otra tabla, con propiedad. Acá en propiedad están todos los datos de las propiedades, ya pasados del JSON a una tabla normal. Y fíjense que estoy usando el JSON path en dos oportunidades, una vez por debajo de geografía y otra vez por debajo de propiedad. Esto lo que hace es generar un JSON que anida información de las propiedades con información de la geografía. Entonces, otra vez, permítanme llevarme este JSON al formatter. ¿Sí? Este va a ser un JSON mucho más largo, mucho más largo. Pero bueno, en el proceso vamos a ver, el primer ID es un evento, un departamento, ¿sí? Está mucho más prolijo ahora, mucho más prolijo no, pero mucho más entendible para el ojo humano, capaz un JSON es un poco más, JSON un poco más complicado cuando está en una línea recta, pero así es mucho más entendible. Entonces van a ver la superficie total, el precio, bastante caro, encima en dólares, el periodo, y van a ver cómo se anida cuando llega a la geografía. Debajo de la geografía están todos los valores que corresponden a la geografía de ese ID, que es el ID número 1, que es el que tenemos acá abajo. ¿Sí? Eso es lo que hace el join, me trae información de un dato de un lado y del otro. Entonces, esta herramienta, a mí personalmente, esta opción que te da SQL Server,
nos sacó de un apuro en esa migración. La verdad que actualmente está funcionando, funciona bastante bien y funciona bastante performante y te da bastante flexibilidad para hacer varias cosas. Y esto es, la verdad que es un punto alto en SQL y que en algún momento nos llevó a pensar hasta en usar algunas herramientas distintas para poder solucionarlo. Pero bueno, no quiero pasarme toda la charla hablando de SQL y JSON, así que voy a hablar de SQL, pero voy a hablar de otra cosa más. Y volvemos a la PPT, porque es así, todo muy dinámico. Dejo a JSON de lado. Y le voy a mostrar otro problema que tenemos, que es ajustar los datos a lo esperado, que es como, suena muy genérico, pero me da la oportunidad de hablar de la función case. La función case es una función muy sencilla, que existe en SQL Server, que cualquiera que quizás haya estudiado un poco la conoce. Acá está explicada muy sencillamente. La idea es que cuando el case lo que te permite hacer es básicamente cuando pasa algo, hace algo, y cuando pasa otra cosa, hace otra cosa. Es básicamente cuando esto es igual a esto, entonces esto, si no aquello. ¿Sí? Si hay un 1, pone un 1, y si hay un 2, pone un 2. Te permite hacer ese tipo de cosas. Y para transformaciones es muy útil, es muy performante, pero le quiero dar una vuelta de rosca y quiero contar que hay varias cosas más que se pueden hacer con el case. ¿Sí? El uso clásico es transformar un valor, ¿sí? Pero por ejemplo también podés cambiar la columna con la que se joinea y también podés cambiar los valores, perdón, podés contar los valores, todo en una misma query. ¿Sí? Y ahora voy a mostrar algunos ejemplos de lo que quiero decir con todo esto, porque son ejemplos que sí usamos para este proyecto, que me ayudaron mucho a transformar los datos, tratando de responder a algunas de las necesidades que tenía el equipo de analítica. Acá un hincapié del equipo de analítica es lo que viene jueves o viernes, que véanlo también, y si hay algún error ya saben a quién culpar, a mí. Así que me muevo a los ejemplos, otra vez. Primero les voy a mostrar el primero, que es el uso clásico. ¿Sí? Denme un segundito, estoy copiando el machete. Ahora sí, voy a limpiar todo esto y lo voy a pegar acá. ¿Para qué estoy usando el case acá? ¿Sí? Yo lo que me pidieron que haga es que cambie, que muestre el valor en pesos si la moneda es dólar. Si la moneda es dólar, yo voy a necesitar buscar el tipo de cambio y traerme y hacer el cálculo para traerme el valor en pesos. Si el valor está en pesos, simplemente dejo el precio. ¿Sí? Entonces, es un poco lo que les contaba antes, de decir, si esto es igual a esto, bueno, casi la moneda es igual a dólar, ok, tráeme el precio y multiplícame el precio por el valor del dólar en ese día, y si la moneda es igual si la moneda es igual a pesos, tráeme el precio. Si no, déjalo en nulo. ¿Sí? Esto es para calcular el monto en pesos. Entonces acá les muestro el ejemplo, básicamente. El ejemplo de yo tengo la fecha de cotización de este día, el valor de compra era de 13,96, entonces el precio era 1.450.000 dólares, pero en pesos es este número gigante. ¿Sí? Acá quiero hacer hincapié en que lo que estamos haciendo es joineando la tabla que tiene las propiedades. ¿Sí? Esta tabla tiene la fecha en la que empieza y termina la presentación de la propiedad. La propiedad es enseñada durante un tiempo en la página web, luego se da de baja. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo acá es mostrando el valor, el monto, para la fecha en la que eh, se cierra la publicación del inmueble. ¿Sí? Acá estamos mostrando eso en particular. Entonces, acá simplemente hacemos un cambio. Estamos mostrando, fíjense cómo pasamos de este precio en dólares a este precio en pesos. Una transformación sencilla. Y el case, la verdad, que ayuda mucho en eso.
Pero, y déjeme mostrarle algo, nos encontramos en un problema y nos movemos al ejemplo número 2, que es que algunas presentaciones de inmuebles tienen perdón, la fecha de cierre la tienen en 9999. ¿Sí? Es una práctica común a veces poner una fecha en la que no se va a llegar nunca para mantener el rango abierto forever. ¿Sí? Entonces, vos ponele 999 que no pasa nada. El between va a funcionar, todo va a funcionar bien. Pero a nosotros no nos sirve porque no tenemos la fecha de cotización, no tenemos la fecha de cotización del año 9999, ¿sí? Seguro va a ser altísima, pero no la tenemos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, en este join, decidir, digo, hacer el cambio. Si vos tenés 9999, no me muestres la fecha fin, sino dame la fecha de comienzo. Y acá es donde entramos al punto número 2, ¿sí? Que me voy a copiar la query que ya está resuelta. Entonces, no solo tenemos el case acá arriba para hacer el cambio de monto, sino que además podemos preguntar en el join, esto es solución práctica para este tipo de casos, podemos preguntar dentro del join y decirle, bueno, mira, si el valor por el que voy a joinear es 9999, dale para adelante con el start date. ¿Sí? Entonces, eso es una opción. ¿Sí? Y si no, me faltó el else, pero lo voy a agregar ahora. Y si no, respóndeme con el end date. Entonces, acá podés elegir cuándo cambiar la columna que usás para traer los datos. Y eso lo puedes cambiar en tiempo de ejecución dentro de la misma query. Y me voy a adelantar a alguna pregunta acá, tal vez, y decir, pero eso no es poco performante, no afecta de alguna manera a la performance de la query, ya que estás reemplazando un campo por otro en tiempo de ejecución. La respuesta es que cambia el plan de ejecución, me estoy poniendo un poco técnico acá, pero cambia el plan de ejecución, pero sigue usando los índices, sigue haciendo un index scan, les voy a mostrar rápidamente, no me quiero meter mucho en esto, pero aquí me metí lo voy a mostrar. Esto es el plan de ejecución. Y esto quiere decir cómo hace las tablas para traer la data donde yo necesito y donde puede haber algún cuello de botella. Entonces, esta es la tabla a la que yo le estoy cambiando la columna. Fíjense que sí que hace un cluster index scan, eso es simplemente uso un índice para traer los datos, eso hace que sea todo más rápido. Y ahora yo voy a hacer lo mismo acá. Y si bien el plan de ejecución cambia y se vuelve más costoso, fíjense que el índice se sigue usando, ¿sí? Lo cual a mí me dice que hay un impacto por hacerlo, porque lógico, tenés que analizarlo, pero no estoy anulando todos los índices de la tabla, sino que estoy usando el índice para hacer el scan. Y no estoy haciendo un table scan, que es quizás lo más trágico que puede pasar, que es recorrer toda la tabla por la cotización del dólar. Me fui un poco técnico, quizás apunté a gente con más experiencia acá que puede tener estas dudas. Quería mostrarlo rápidamente porque cuando analicé esto me pareció interesante. Pero bueno, perdón, ahora sí vuelvo de vuelta a lo que estoy tratando de explicar. Esos fueron los casos 1 y 2, un caso clásico de transformar datos y un caso quizás no tan común donde en función de la necesidad uno puede cambiar la columna del join. ¿Sí? Entonces, el tercer caso, que es muy útil para algunas cosas, es ¿qué sirve para contar? ¿Sirve para contar o sirve para hacer ciertas agregaciones el case? ¿Cómo funciona eso? Bueno, vamos a suponer que yo quiero contar por barrio cuántos inmuebles hay. Entonces alguna me dirá, bueno, hacemos un count. Tan sencillo como eso. Voy a borrar todo esto, ya no lo necesitamos. Y está perfecto. Hicimos un count. ¿Sí? Funciona. Fíjense, barrio, count. Esto no tiene ningún case, no lo necesitamos. Pero vamos a suponer que necesitamos ponerle, que esto lo necesitamos no en filas, sino en columnas, y que además necesitamos ponerle más condiciones. Obvio, en el where se pueden aplicar más condiciones. Pero hay maneras de resolver todo en una sola query y
todas a la vez, lo cual nos evita volver a recorrer toda la tabla para encontrar los valores que necesitamos. Y ahí es donde entra en juego el case. ¿Sí? Es la misma query, le saqué barrio y count, los comenté, para no confundir. Bueno, y fíjense que yo lo único que estoy haciendo acá es preguntar, cuando barrio es Palermo, ponemos un 1, ¿sí? O caballito, ponemos un 1, pero además agregué más complicaciones como para hacerlo un poco más interesante. Quiero saber, por ejemplo, en Palermo, cuántos departamentos o inmuebles hay que tengan más de 60 metros de superficie, ¿sí? Y lo mismo en Caballito. Entonces, yo lo que estoy haciendo es cada vez que la condición es válida, pongo un 1, y si no, pongo 0. Y después fíjense que lo sumo. Entonces, lo que obtenemos acá es una manera práctica de resolver varios counts en la misma query. Fíjense, voy a correr todo junto para que se pueda comparar bien. ¿Sí? Fíjense que los valores son los mismos, inmuebles en Palermo, inmuebles en Caballito, pero a su vez yo acá puedo seguir anidando valores con el case. ¿Sí? Puedo seguir haciendo preguntas y las puedo responder todas en la misma query. No necesito responder o ir agregando valores al where, porque obviamente si vos agregás al where el filtro de superficie total, ya no vas a tener estos dos valores. ¿Sí? Porque te va a mostrar estos dos solos. En cambio acá lo puedes resolver todo junto. Es un workaround para encontrar distintas opciones o para evitarte hacer queries extras. Podés simplemente contar todo dentro de la misma query, lo cual termina de alguna manera ganando en performance. ¿Sí? Esta es muy útil, la verdad yo lo usé en infinidad de ocasiones, sobre todo cuando hay algunos cálculos que tardan mucho en hacerse y es porque hay varios pasos. Acá lo resolvemos todo en uno y queda, la verdad que queda bastante bien y bastante performante. Y les quiero mostrar dónde usamos esto, para que vean todo lo que se puede anidar. Este es un store procedure que generamos para cargar la fact. ¿Sí? Si recuerdan, es la tabla en el medio que tiene todos los valores de los inmuebles. Y bueno, hay un montón no voy a ahondar, no quiero aburrirlos contando todas estas penurias, pero acá está el ejemplo de dónde saqué el ejemplo. Y fíjense que acá estamos tratando de joinear, lo que estamos tratando de hacer es tratando de joinear las locaciones con los delitos y con los inmuebles. Entonces, acá ya estamos tratando de averiguar delitos totales. Entonces, preguntamos, ok, cuando la fecha de publicación está a menos, esto calcula los meses, está a menos de un mes de la fecha del delito, entonces pone 1, si no pone 0, y hace el zoom, y estos son los delitos totales que pasaron cerca de esa casa en el último mes, lo mismo para los últimos 3 meses, 6 meses y un año. Fíjense que lo único que hice fue cambiar acá. Pero también podés empezar a preguntar, bueno, pero ¿qué tipos de delito hubo? Homicidios, lesiones, hurto. Entonces, la lógica es exactamente igual. Delitos, homicidios, un mes, 3 meses, 6 meses, un año, ¿sí? Lesiones. Entonces acá tenés un montón de conteos que le va a ayudar a la gente de analítica a determinar qué tipos de delitos se cometen cerca del inmueble que vos estás por alquilar o comprar. ¿Sí? Que supongo que nadie quiere mudarse cerca de un inmueble que tuvo muchísimos homicidios, pero bueno, es algo que se puede ver. Y fíjense cómo anidé todo en la misma query, porque de otra manera, si no, tendría que ser varias queries de manera secuencial. Es algo que no es muy performante, digamos. Así que la verdad que esto fue una solución y fue una solución muy práctica para lo que estábamos haciendo con el DataWeb. Hago un pequeño parate, vuelvo a la PPT y lo otro que quiero mostrarles ahora es el tercer problema con el que nos cruzamos. Ya hablé mucho de latitud y longitud, hablé poquito, pero les dije que iba a hablar, ¿sí? Y de cómo podemos aprovechar esos valores geográficos con SQL. Bueno, resulta que SQL tiene un montón de opciones para hacerlo, es algo que aprendí nuevo por la Data Week, ¿sí? Tiene dos tipos de datos, geometría y geografía.
ambos tipos de datos, básicamente lo que te permiten hacer es posicionar un punto en un plano que vos le pases a SQL. ¿Sí? La diferencia entre geometría y geografía es que geometría es realmente un plano, como cuando ustedes compran un planiferio, compraban para la escuela un planiferio y entonces te mostraba la tierra chata. Entonces vos ahí, eso es lo que hace la geometría, darte un plano sin considerar la curvatura de la tierra. Y lo que hace geografía acá en realidad es contemplar, las funciones son las mismas, pero geografía contempla la curvatura de la Tierra. Espero que no haya terraplanistas que vengan a discutir esto acá, pero sí, sí, hay una curvatura, y eso hace que la distancia sea un poco distinta entre lo que es la geometría y la geografía. Y en geometría la distancia en un plano va a ser la distancia normal, digamos, la que todos uno conoce, pero hay que contemplar que a ciertas distancias empieza a impactar la curvatura de la Tierra, y la distancia en geografía va a ser un poco más precisa. Para todo lo que voy a explicar ahora usamos planos geométricos, ¿sí? Capital Federal no es muy grande, el distrito que estamos manejando no es muy grande, entonces me pareció más apropiado, me pareció más sencillo, así que vamos a trabajar como si acá hubiese un plano, como si fuera todo un plano, y vamos a localizar. Quiero que sepan que SQL tiene un montón de funciones para trabajar con distancias, para trabajar con ubicación de planos, con distintas geometrías. Mencioné algunas ahí debajo: contains, distance, crosses, perimeter, centroid, que son, eh, la verdad, son un montón. Puse solo un par, que son algunas que estuve revisando. Voy a hacer hincapié en las dos primeras, que es contiene y distancia. ¿Qué significa contiene? Que si yo paso una geometría y un punto, contiene me va a decir si ese punto está dentro de esa geometría. ¿Para qué va a servir esto? Para los radios censales que teníamos. Nosotros tenemos la geometría de todos los radios censales. Esa es información pública, ¿sí? Que los chicos de Ingesta me pasaron. Y bueno, y acá lo podemos analizar. Yo puedo determinar en qué radio censal está cada uno de los inmuebles. Y con distancia podemos determinar la distancia a ciertos puntos de referencia de cada uno de los inmuebles, que es información interesante. Así que ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre estos datos. Vamos a hablar de ST-contain, un poco lo que les decía, es la estructura sobre un plano. Necesitamos, este es un pequeño ejemplo, lo que necesitamos es una columna de tipo de datos geográfica, ¿sí? Usamos la función contain, le especificamos que es una geometría, ¿sí? Que es un plano, y le pasamos un punto. Los puntos, el punto está determinado por una longitud y una latitud, ¿sí? Y el 4326 es un estándar de coordenadas planas que se definieron, ¿sí? Lo tenemos que agregar. Hay distintos estándares. Yo trabajé con este, para ser sincero, trabajé con este porque en Stack Overflow estaba. Sí, no, no hay otro motivo más que por eso. Después busqué qué era, como para entender un poco más y poder transmitir. Otro dato que les quiero comentar antes de seguir, y que aprovecho la imagen que puse acá, es que nosotros van a notar que la longitud y la latitud de Argentina, van muchísimos países de Latinoamérica, ambas son negativas. ¿Y eso por qué es? Es porque una longitud es negativa cuando está a la izquierda, capaz las estoy mezclando, les pido disculpas, pero una longitud negativa es debido a que está a la izquierda del meridiano de Greenwich, o sea, esta línea en el medio que ustedes ven acá en el planiferio, y una latitud es negativa cuando está debajo del ecuador, ¿sí? Esta línea que ven acá. Así que los que pensaron que solo era SQL, no, también hay clases de geografía. Así que bueno, por eso tenemos las dos negativas, latitud y longitud. Voy a volver al SQL Server. ¿Sí? Voy a ver ahora solo solapita de ejemplos. Y les quiero mostrar un ejemplo rápidamente. ¿Sí? Vamos a tomar, estoy tomando esta latitud y esta longitud como ejemplo de una casa en Villa Lugano. Ahí vivía yo hace muchos años. Así que fíjense que yo tengo la latitud y la longitud acá,
Y lo que hice fue, bueno, puse estos valores, esto es solo un ejemplo, puse estos valores sobre la tabla donde tengo los radios censales. Entonces acá estoy respetando la columna donde tengo la geografía y puse los dos valores. Y esto me devuelve un 1 si está dentro de ese plano. Antes que nada les quiero mostrar algo, que es cómo está dispuesta la tabla. La columna de geografía es esto que está acá, y es inleíble, solo lo puede leer una computadora. Pero les voy a mostrar otro detalle, y acá, bueno, perdón, lo que les quería comentar es que cada línea es un radio censal, acá tenemos la cantidad de varones, la cantidad de mujeres, la población, la cantidad de hogares, eso es lo que les decía al principio, que más o menos son 300 hogares por radio censal. Pero lo que les quiero mostrar acá es un detalle que me sorprendió cuando lo vi, que es que acá apareció una solapa nueva, que es resultados espaciales. ¿Sí? Entonces, todo esto son planos, y todos estos planos SQL los une, y te los muestra. Y es, wow, salió medio chiquito. Un segundito. Vamos de vuelta. Bueno, por algún motivo de memoria no me está cargando toda la capital federal, pero espero que la reconozcan en la parte del norte. Antes me lo estaba cargando. El famoso funciona cuando funciona mi máquina. Así que bueno, nada, lo que les quiero mostrar acá es que SQL grafica este tipo de cosas. ¿Sí? La verdad que las grafica y las grafica bastante bien. Vamos a hacer una prueba más, ya que estamos, que me parece que el problema pasa por otro lado. Me parece que pasa por el lado de que necesito que cargue todas las líneas, que lo vamos a dejar un ratito. Ahí. Bueno, está tardando bastante, así que como está medio, me parece que me está consumiendo mucha memoria, así que, a ver ahí. Ahí va, ahí está, sí, era eso. Ahora sí, es el plano que les quería mostrar, es la capital federal separada por radios censales. Esto lo hace SQL con datos que nosotros obtuvimos, ¿sí? Datos públicos. Y quiero mostrarle acá un ejemplo, por ejemplo. Hay un ejemplo. Hay acá Deptop, este valor representa las comunas. ¿Sí? Capital Federal está dividida por comunas, no voy a hacer mucho más zoom, pero acá ya pueden notar que, por ejemplo, por la zona del centro es la comuna 1, por la zona de Caballito, a ver si se llega a ver el 8 en algún lado. Qué difícil. Tienen que lo ensayé, ¿eh? Perdón, el 8 es la de zona sur, es Lugano, Villa Soldati y todas esas. Ahí está, estos son el 8 que están acá abajo. ¿Sí? Esto representa las comunas. Entonces, a veces uno no carga en qué comuna está un inmueble, pero otra vez, si usamos STContains, eso lo vamos a poder ver. Acá tiene el depto, número 8, esto es Villa Lugano, ¿sí? Tranquilamente lo que podemos hacer acá es googlear comuna 8, ¿sí? Y comuna 8 Villa Lugano, ¿sí? Solamente para estar seguros de que esto está funcionando como corresponde. Y fíjense que este punto me da solo un radio censal, que es lo que corresponde, ¿sí? Un punto tiene que estar solo en un plano, ¿sí? Esto fue muy útil para, bueno, nada, para ubicar para ubicar cada uno de los inmuebles en su radio censal y poder dar la información, poder transformar esto que está medio complicado de leer en información para cada uno de los inmuebles, porque ahora en cada uno de los inmuebles yo te puedo contar cuánta gente vive en cada uno de los radios censales. Entonces, si mi inmueble está en este radio censal, yo sé que cerca hay 293 varones, 347 mujeres, el total de la población, si es muy poblada, poco poblada, la cantidad de hogares. Digo, ahora estoy permitiéndole a la gente ingesta tener esta información relacionada con los inmuebles que yo ya me cargaron. ¿Sí? Eso es algo que SQL hace, es algo que hasta hace un mes no sabía, y es algo que aprendí ahora. La verdad que hay un montón más otra vez hay un montón más de funciones, pero me voy a detener solo a hablarles de una más,
¿sí? Porque además se me está acabando el tiempo, que es ese t-distance, ¿sí? Y la distancia lo que hace es encontrar las distancias entre dos puntos. Nos pareció, sobre todo a los chicos de analítica, les pareció apropiado saber la distancia entre los departamentos, entre los inmuebles y las, me olvidé, el obelisco. Ahí está, gracias por la imagen que pegué ahí. Y el obelisco. Entonces, nosotros podemos calcular para cada uno de los inmuebles esa distancia, ¿sí? Que puede llegar a ser un valor útil para distintas personas. Déjenme mostrar un poco el ejemplo, cómo funciona esto. Perdonen que lo voy a apurar un poquito. Si llegamos a 11 y queda tiempo para alguna pregunta. Bueno, perdón, lo tiré muy rápido, pero este punto que ven acá, déjenme, no les quiero mentir. Sí, está bien. Este punto que ven acá, esto es el obelisco, ¿sí? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, para los que no sabían, pueden googlear latitud y longitud, perdón, no la pueden, era, pueden googlear latitud y longitud si ponen latitud primero y longitud después, si no les va a aparecer en el medio del mar, como acaban de ver, ¿sí? Este es un known issue que ya me pasó varias veces. Entonces, si yo hago esto, para los que no conocen, esto es 9 de julio, y ahí está el obelisco, ¿sí? En esta 9 de julio y Corrientes, ahí van al obelisco, sacan fotos, cuidado con la cámara, ese tipo de cosas. Y ahora lo que les quiero mostrar es que yo puedo calcular la distancia, ¿sí? Puedo calcular la distancia con las coordenadas del obelisco y las coordenadas de la casa que analizamos antes, ¿sí? Esto me da un valor en centímetros, creo, entonces lo multipliqué por 100 para que me dé un valor en kilómetros, perdón. Entonces se supone que de esta casa hay 11,57, 11 kilómetros con 57 metros, ¿sí? Yo como soy muy desconfiado, lo que hice fue poner indicaciones y decir, bueno, a ver, en realidad, mostrame dónde está la casa y mostrame la distancia, ¿sí? Pues esto, dale, SQL no funciona tanto. Bueno, déjenme mostrarles que acá está en Villa Lugano y acá está el obelisco, ¿sí? Me dice los colectivos, yo el 143 lo tomé muchas veces. Y lo que podemos hacer acá también, esto también es clase de Google Maps, es clic derecho sobre el punto, medir distancia, me voy hasta el punto que me toca a mí, clic derecho, distancia hasta aquí, y esto me da la distancia, ¿sí? Estoy tratando de obtener el punto. Si ustedes se fijan, si yo me acerco, dice, no sé si se llega a leer ahí, pero dice 11.54, si yo le acerco dice 11.57, que es lo que SQL calculó, con el query que hicimos. Entonces, fíjense con la exactitud que lo hace, a ver, estos son todos análisis matemáticos, ¿no? Pero fíjense con la exactitud que lo hace, o sea, obtuvimos el mismo resultado que nos da el Google Maps. Pero ahora con una información que nosotros podemos trasladar al Data Warehouse y que los chicos de analítica pueden seguir usando. Como último punto, quiero contarles una diferencia, ¿sí? Solo para cerrar el tema, que es que lo que ustedes están viendo es lo que se llama la distancia euclidea, o euclidia, no estoy seguro cómo se pronuncia, ¿sí? Que es la distancia recta, la distancia en un plano, la distancia sin ninguna intromisión en el medio. Por ejemplo, si vos estás en una cancha de fútbol, la distancia de arco a arco es una distancia euclidia porque no hay nada en el medio, obviamente si no hay jugadores ni nada, pero no hay nada en el medio. La distancia de arco a arco es esa distancia, recta. Hay otro tipo de distancia que es la distancia Manhattan, ¿sí? Que es la que calculan aplicaciones como, bueno, justamente Google Maps o Waze, y que es la distancia que contempla los obstáculos en el medio.
Obviamente una distancia euclidia nos sirve mucho en una ciudad porque no somos el increíble Hulk, no traspasamos edificios, pero sí sirve la distancia Manhattan. De todas maneras, la distancia euclidia es una buena opción y es una buena referencia para tener idea de qué tan lejos uno está de un punto. ¿Sí? Solamente quería marcar esa diferencia entre distancias. Y faltando un minuto para las 12, me voy a mover a las preguntas para a ver si me voy a mover a las preguntas. Tengo la ventanita de Q&A, ¿sí? Así que voy a estar leyendo algunas preguntas. Bueno, yo ya estuve Eh, contestando algunas ahí, bueno, Emi, así que dale, ¿querés arrancar con la primera? Viviana. dale, dale. Este, bien. Sí, tipo de delito y barrio como string. Sí, Ah, sí, acordate que los no se ve tenemos. la pregunta de la audiencia, vamos a leerla. No se ve. Perdón, tenés razón. Tienen un tipo de delito y barrio como stream, porque te cambian una vez en un tipo de delito y tenés que tocar todos los SP. Es cierto lo que decís, Viviana, la idea era mostrar un poco cómo funciona eso y cómo lo vamos cambiando. ¿Sí? La intención era básicamente poder llevar los datos al lado de analítico. ¿Sí? En algún punto, de todas maneras, tenemos que confiar en los datos que nos provee. Estos datos son provistos por el gobierno. ¿Sí? Entonces, la fuente de datos son ellos y no hay mucho más ahí que podamos hacer. Sí hay opciones que podemos, pero bueno, nada, lo queremos mantener sencillo. Y de todas maneras, lo otro que también pensamos fue que si no lo muestro como string, a veces es complicado para mostrarlo a cada una pantalla. Si variabilizo todo, se puede volver un poco complejo. Funciones espaciales de SQL podrían funcionar desde Python con un ORM como SQL Alchemy. Entiendo que estas funciones espaciales están para SQL solamente. En Postgres. Voy a responder primero la última. En Postgres no estoy seguro, ¿sí? No te quiero mentir. Este es Cristian Salinas. Yo creería que sí, pero, pero no lo puedo asegurar. Y mi experiencia con SQL Alchemy es que todo lo que puedas correr en SQL, usualmente lo puedes correr con SQL Alchemy. No sé si hay no sé si hay alguna limitación, pero inicialmente la respuesta es sí, podrían funcionar desde Python. Pero creo que Python tiene su propia librería para manejar este tipo de datos geográficos. ¿Sí? Que es ahí, no la recuerdo ahora exactamente. No entendí si la distancia Manhattan también se puede utilizar en SQL Server. Eh, yo, para serte honesto, Julián, tampoco lo entendí, por eso no lo agregué. Yo creería que no, porque no le pude encontrar la vuelta. Y hay gente muy inteligente en los foros que habla de que se pueden hacer cálculos más complejos si uno tiene cada uno de los puntos, como ese, de las esquinas de cada una de las ciudades. Me pareció complejizarlo un montón, la realidad, así que corté ahí. Yo entiendo que se puede, pero entiendo que se puede, pero la verdad que es ya llevarlo a un nivel mucho más complejo. Y acá viene de la mano un poco con lo que hablaba antes, ¿no? De que SQL aporta muchas soluciones, pero no es un reemplazo. ¿Sí? Hay cosas que se pueden hacer y cosas para las que tiene sus limitaciones. Yo creo que hacer toda esa complejidad en SQL hay que pensarlo bien y analizar si realmente no conviene ya tener otro tipo de herramienta para analizar distancias del tipo Manhattan. Eh, bueno, ahí están compartiendo. La versión gratuita de SQL tiene todas estas funcionalidades. Yo creo que sí. Este, yo creo que sí, creo que las tiene porque creo que SQL Express más o menos tiene casi todo lo que tiene SQL Server, pero no te lo puedo asegurar. Y Cristian está pasando la librería de Python que no me acordaba, que es GeoPandas. Este, pero bueno, no es tan performante como un motor de SQL, aclara. Así que bueno, de todas maneras, yo en cuanto a performance, usualmente lo que sugiero, y esto ya es experiencia personal, es hagan un benchmarking. Cada ambiente es distinto, cada ambiente es un mundo, hay recomendaciones para todo. Entonces, si tienen la oportunidad de tener un SQL Server y tener un Pandas corriendo al mismo tiempo, prueben. Y fíjense que anda mejor en el ambiente que ustedes tienen con los datos que ustedes tienen. ¿Sí? Esa es al menos mis 2 centavos al respecto de eso. ¿Sería viable utilizar la API de Google Maps
para obtener la distancia en lugar de usar SQL. Nunca usé la API de Google Maps, pido perdón. Esto además daría la ventaja de calcular distancias teniendo en cuenta cuadras y recorridos como hace Google Maps. Sí, es una excelente solución, Martín. La verdad que sí, se puede usar. Eh, pero sinceramente no usé la API de Google Maps, solo me apoyé en la herramienta para mostrarles el ejemplo de cómo se calculaba. ¿Sí? Em, y veo que no hay más preguntas, ¿sí? Siendo 12:05. Dale, Nada, les genial. quiero Vamos. agradecer a todos. Antes que nada, también quiero mencionar a Matías Eijo, que me ayudó un montón con algunas de las cosas que están acá, un muchacho de Exacta. Y bueno, y gracias a ustedes que me estuvieron prestando atención por más de una hora. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, Emi, muchas gracias por la charla y por participar. Estuvo buenísima. Así que bueno, los invitamos a sumarse en las charlas que tenemos para estos últimos días. Nos quedan las del jueves y viernes. Mañana jueves, en este mismo horario, vamos a tener a Ramiro Flor, Nicolás Macachian y Ramiro Maldonado, que nos van a hablar sobre Superset, eh, que es transformar la información para tomar decisiones, así que no se lo pierdan. La charla de mañana es 11 de la mañana Argentina y Uruguay, 9 de la mañana Colombia, Perú y México. Y les recuerdo que hay varias búsquedas disponibles en nuestro sitio de Careers, así que quien quiera postularse, careers.exacta.com, están invitados. No sé si tenemos ahí el cronograma también. Ahí está. Jueves y viernes, Superset, viernes Machine Learning. Bueno, gracias por venir. Hasta mañana.